En la quietud de la noche, mientras el mundo exterior se desvanece en la oscuridad, existe un portal temporal extraordinario que la mayoría de nosotros atravesamos sin conciencia alguna, desaprovechando lo que podría ser la oportunidad más poderosa de transformación que tenemos disponible. Este umbral, ese espacio liminal entre la vigilia y el sueño, representa un acceso privilegiado a las profundidades de la mente subconsciente, donde residen los programas fundamentales que gobiernan nuestra salud, patrones emocionales, relaciones y capacidad para manifestar la vida que conscientemente deseamos, pero que parece persistentemente eludirnos. Durante décadas, científicos y médicos han considerado los trastornos del sueño como problemas aislados, a tratar sintomáticamente con medicación, técnicas de higiene del sueño básicas o, en el mejor de los casos, terapias conductuales. Sin embargo, investigaciones revolucionarias del Dr. Joe Dispenza están revelando una comprensión radicalmente diferente: que los problemas del sueño son frecuentemente manifestaciones superficiales de un fenómeno mucho más profundo. Una desincronización fundamental entre la mente consciente y subconsciente que no solo afecta nuestra capacidad para dormir, sino que impacta cada aspecto de nuestra salud, vitalidad y experiencia vivida. Lo que hemos descubierto, explica el Dr. Dispenza, es que el periodo de aproximadamente 2 horas antes de dormir representa una ventana neurológica extraordinaria donde la barrera entre la mente consciente y subconsciente se vuelve temporalmente más permeable. Durante este intervalo, existe una oportunidad sin paralelo para reprogramar directamente los patrones subconscientes que están creando no solo trastornos del sueño, sino también limitaciones persistentes en prácticamente todas las áreas de la vida. A través de investigaciones meticulosas utilizando electroencefalografía avanzada, EEG, mediciones de variabilidad de la frecuencia cardíaca, análisis de marcadores biológicos y estudios longitudinales con miles de participantes, el Dr. Dispenza ha desarrollado y perfeccionado un protocolo nocturno específico que está produciendo resultados que muchos médicos considerarían imposibles. Insomnio crónico resuelto sin medicación, apnea del sueño significativamente mejorada sin dispositivos, síndrome de piernas inquietas eliminado, y quizás más asombroso aún, mejoras dramáticas en condiciones aparentemente no relacionadas que van desde ansiedad y depresión hasta enfermedades autoinmunes, dolor crónico e incluso ciertos tipos de condiciones endocrinas. Lo que hace que este enfoque sea tan revolucionario, señala la doctora Elena Martínez, neurocientífica que ha colaborado con el Dr. Dispenza documentando los efectos neurológicos de su protocolo, es que no estamos simplemente tratando síntomas, estamos abordando una causa fundamental que la medicina convencional rara vez considera: la discrepancia energética e informacional entre los programas operando al nivel subconsciente y las intenciones de la mente consciente. Esta discrepancia es más pronunciada y problemática durante las horas nocturnas. Durante el día, la mente consciente, con sus capacidades de análisis, juicio crítico y voluntad, mantiene cierto grado de control sobre nuestros estados internos. Pero a medida que nos acercamos al sueño, esta supervisión consciente comienza a disminuir, permitiendo que los patrones subconscientes emerjan sin filtro. Para las personas con programas subconscientes desalineados con sus intenciones conscientes, este periodo se vuelve literalmente una batalla entre diferentes aspectos de la mente, manifestándose como activación del sistema nervioso simpático, rumiación mental, ansiedad o incluso miedo inconsciente a la vulnerabilidad que el sueño representa. Carmen, ejecutiva de 52 años que había luchado con insomnio severo durante más de una década, describe esta experiencia. Durante años me iba a la cama físicamente exhausta, pero mentalmente incapaz de desconectar.
Mi médico me decía que era simplemente estrés del trabajo o posiblemente desequilibrios hormonales relacionados con la perimenopausia. Probé todo: píldoras para dormir, meditación, sonidos relajantes, incluso terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Algunas cosas ayudaban temporalmente, pero el insomnio siempre regresaba. Lo que nadie había considerado era que mi insomnio no era el problema principal, sino un síntoma de algo mucho más profundo, una desalineación fundamental entre mis intenciones conscientes y programas subconscientes que habían estado operando bajo el radar durante décadas. Cada noche, cuando mi mente consciente comenzaba a soltar el control, estos programas emergían con toda su fuerza, manteniendo mi sistema en un estado de hipervigilancia que hacía el sueño profundo literalmente imposible. Esta comprensión, que los trastornos del sueño son frecuentemente manifestaciones de una desincronización más profunda entre diferentes niveles de la mente, es la base del protocolo nocturno desarrollado por el Dr. Dispenza. Este protocolo no simplemente induce relajación superficial o somnolencia temporal. Opera en un nivel más fundamental, realineando sistemáticamente la mente subconsciente con las intenciones de la mente consciente, permitiendo no solo un sueño restaurador natural, sino también una integración más completa de todos los aspectos del ser. El protocolo consta de varios componentes clave, cada uno diseñado para abordar un aspecto específico de esta desincronización mente-cerebro-cuerpo. El primer componente es lo que el Dr. Dispenza llama desacoplamiento del modo supervivencia. Este proceso reconoce que muchos trastornos del sueño son en realidad manifestaciones de un sistema nervioso crónicamente atrapado en estado de supervivencia, una condición que hace que el sueño profundo sea neurológicamente imposible. Para comprender esto completamente, explica el Dr. Dispenza, necesitamos reconocer que el sueño profundo requiere un cambio dramático en los sistemas operativos del cerebro y el cuerpo, específicamente un cambio del sistema nervioso simpático, lucha-huida, al sistema parasimpático, descanso-digestión, reparación. Este cambio es automático en personas neurológicamente equilibradas, pero se vuelve literalmente imposible cuando el sistema está crónicamente atrapado en modo supervivencia. Este estado de supervivencia crónica no es simplemente estrés como lo entendemos convencionalmente. Es un modo operativo fundamental del sistema nervioso que puede persistir incluso cuando conscientemente te sientes relativamente tranquila. Se caracteriza por sutiles pero significativas señales que incluyen respiración superficial, tensión muscular leve, aceleración del ritmo cardíaco y, más significativamente, patrones específicos de ondas cerebrales que pueden medirse mediante EEG. El proceso de desacoplamiento comienza aproximadamente 2 horas antes de tu hora planeada de acostarte. En un espacio tranquilo con mínimas distracciones, te sientas cómodamente e inicias un patrón respiratorio específico. Inhalar lentamente por la nariz durante 5-6 segundos, exhalar por la boca durante 5-6 segundos y continuar con este ritmo durante aproximadamente 10 minutos. Este patrón respiratorio no es arbitrario, enfatiza el Dr. Dispenza. Está específicamente diseñado para activar el nervio vago, el principal componente del sistema nervioso parasimpático. Cuando este nervio se activa consistentemente durante un periodo sostenido, envía señales poderosas al cerebro y a todo el cuerpo de que es seguro soltar el modo supervivencia. A medida que continúas con esta respiración, diriges tu atención a áreas específicas de tensión en tu cuerpo. No estás simplemente notando estas áreas de tensión, estás conscientemente enviando las señales bioquímicas y bioeléctricas de la relajación directamente a estos tejidos a través de tu atención enfocada, permitiéndoles soltar patrones de contracción que pueden haberse mantenido durante años o incluso décadas. Alicia,
arquitecta de 58 años, describe su experiencia con esta fase del protocolo. La primera vez que practiqué el desacoplamiento, me sorprendió darme cuenta de cuánta tensión estaba sosteniendo inconscientemente en mi cuerpo. No era tensión obvia, como un hombro apretado. Era un nivel sutil de contracción, casi como si mi cuerpo entero estuviera ligeramente en guardia. A medida que continuaba con la respiración y dirigía mi atención a estas áreas, comenzaba a sentir oleadas de liberación, como si capas de armadura que ni siquiera sabía que estaba usando comenzaran a disolverse. Este proceso de desacoplamiento físico tiene correlatos neurológicos directos. Los escáneres EEG muestran que después de aproximadamente 10-15 minutos de esta práctica, comienza a ocurrir un cambio notable en los patrones de ondas cerebrales. La actividad beta elevada, asociada con procesamiento cognitivo activo y a veces con ansiedad, comienza a disminuir, mientras que la actividad alfa, asociada con relajación receptiva, aumenta. Para muchos participantes, también comienzan a aparecer ondas teta, indicando un estado de profunda receptividad que es ideal para el segundo componente del protocolo. Este segundo componente es lo que el Dr. Dispenza llama coherencia corazón-cerebro. Esta práctica está basada en investigaciones que muestran que cuando el corazón y el cerebro están operando en un estado de sincronización coherente, ocurren cambios dramáticos tanto en la bioquímica corporal como en los campos electromagnéticos generados por estos órganos. El corazón, explica el Dr. Dispenza, no es simplemente una bomba mecánica, es un centro de inteligencia sofisticado que genera el campo electromagnético más potente del cuerpo, aproximadamente 5.000 veces más fuerte que el del cerebro. Cuando el corazón está en un estado coherente, este campo se organiza de manera que puede literalmente ayudar a reorganizar la actividad cerebral, facilitando el cambio de estados de supervivencia a estados de regeneración. La coherencia corazón-cerebro se facilita a través de una técnica donde, mientras mantienes el patrón respiratorio rítmico, diriges tu atención hacia la región del corazón. No estás simplemente enfocándote en el órgano físico, sino en el centro energético expandido en esta región. Mientras mantienes esta atención, conscientemente generas un estado emocional elevado como gratitud, aprecio, compasión o amor incondicional. No estamos simplemente imaginando o pretendiendo estas emociones, aclara el Dr. Dispenza. Estamos activándolas como experiencias fisiológicas completas que producen mensajeros bioquímicos específicos que influyen directamente en la actividad cerebral, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y numerosos otros marcadores biológicos. Mediciones de variabilidad de la frecuencia cardíaca, VFC, un indicador clave de equilibrio del sistema nervioso autónomo, muestran que después de aproximadamente 5-7 minutos de esta práctica, muchos participantes entran en un estado de coherencia cardíaca alta, caracterizado por patrones sinusoidales suaves en la UFC que indican sincronización óptima entre los sistemas simpático y parasimpático. Este estado de coherencia cardíaca tiene efectos profundos en la calidad del sueño. Investigaciones han mostrado que individuos que entran en el sueño desde un estado de alta coherencia cardíaca tienden a experimentar mayor tiempo en fases de sueño profundo reparador, menos despertares nocturnos y mejoras significativas en marcadores biológicos recogidos a la mañana siguiente. Marina, psicóloga de 55 años que había luchado con sueño fragmentado durante años, comparte: antes de aprender este protocolo, podía dormirme sin demasiada dificultad, pero me despertaba consistentemente entre las 2 y las 3 de la mañana, a menudo incapaz de volver a dormir. Los médicos me decían que era normal para mi edad y posiblemente relacionado con fluctuaciones hormonales.
Cuando comencé a practicar la coherencia corazón-cerebro aproximadamente 1 hora antes de dormir, noté un cambio casi inmediatamente. No solo me dormía más fácilmente, sino que cuando me despertaba brevemente durante la noche, como la mayoría de adultos lo hacen, podía volver a dormirme casi inmediatamente en lugar de quedar atrapada en el ciclo familiar de preocupación y rumiación. Después de aproximadamente 3 semanas, mis despertares nocturnos se volvieron mucho menos frecuentes y comencé a experimentar un nivel de descanso que no había conocido en décadas. El tercer componente del protocolo es quizás el más poderoso y transformador, lo que el Dr. Dispenza llama reprogramación del subconsciente cuántico. Esta práctica aprovecha el estado único de receptividad amplificada que ocurre durante el intervalo entre vigilia y sueño para reformatear directamente los programas subconscientes que no solo afectan la calidad del sueño, sino que impactan todos los aspectos de la salud y la vida. La mayoría de la programación subconsciente que actualmente determina nuestras respuestas automáticas, percepciones y experiencias se instaló temprano en la vida, antes de que tuviéramos la capacidad de evaluarla críticamente, explica el Dr. Dispenza. Estos programas operan principalmente fuera de nuestra conciencia, creando resultados que pueden estar dramáticamente desalineados con nuestras intenciones conscientes. El espacio entre vigilia y sueño proporciona una ventana única donde podemos acceder y actualizar directamente esta programación. Este proceso ocurre en los momentos finales antes de dormirte, cuando el cerebro está naturalmente transitando de un estado predominantemente alfa hacia teta y delta. Durante este estado crepuscular, manteniendo una conciencia ligera en lugar de simplemente deslizarse hacia el sueño inconscientemente, introduces representaciones mentales específicas de nuevos patrones o estados del ser que deseas instalar. Crucialmente, estas no son simplemente afirmaciones o visualizaciones en la manera que normalmente las entendemos. Son complejas síntesis de sensación, emoción, imagen y significado que comunican directamente con el subconsciente en su propio lenguaje primario. El subconsciente no procesa información principalmente a través del pensamiento analítico lineal, señala el Dr. Dispenza. Opera a través de asociaciones, símbolos, sensaciones y estados emocionales. Cuando comunicamos con el subconsciente en este lenguaje más primario durante el estado de receptividad amplificada entre vigilia y sueño, podemos actualizar programación que ha resistido años de enfoques más convencionalmente terapéuticos o centrados en la voluntad. El proceso de reprogramación incluye varios pasos específicos. Primero, identificas un patrón limitante que está impactando tu sueño u otras áreas de tu vida. Podrías reconocer esto como una creencia: nunca puedo relajarme completamente. Una identidad: soy una persona ansiosa por naturaleza, o un estado operativo: siempre necesito estar alerta ante peligros potenciales. Luego, creas una representación multisensorial de un nuevo patrón para reemplazar el existente. Esto no es simplemente una afirmación contraria o una imagen idealizada. Es una experiencia rica y corporeizada del nuevo estado operativo que incluye cómo se siente físicamente, las emociones asociadas, incluso la cualidad de percepción y conciencia que acompaña este nuevo estado. En el estado crepuscular de alta receptividad, sustituyes conscientemente el nuevo patrón por el antiguo, no a través de esfuerzo o lucha, sino a través de un acto de entrega consciente, permitiendo que el nuevo programa se instale tan naturalmente como el original fue instalado años o décadas atrás. Sofía, abogada de 59 años, describe su experiencia con este proceso. Había intentado usar afirmaciones positivas para contrarrestar mi ansiedad e insomnio durante años, con resultados mínimos.
Lo que no entendía era que mi subconsciente no hablaba el lenguaje de las afirmaciones verbales. La primera vez que experimenté la reprogramación del subconsciente cuántico fue como si finalmente estuviera comunicándome con una parte de mí misma que había estado intentando alcanzar toda mi vida adulta. En lugar de simplemente repetir «duermo profunda y pacíficamente» o algo similar, creé una experiencia completa de cómo se siente estar completamente segura, profundamente relajada y entregada confiadamente al proceso natural del sueño. Incluía sensaciones en mi cuerpo, el estado emocional específico, incluso la cualidad de conciencia que acompaña ese estado. Cuando introducía esta experiencia completa en esos momentos entre vigilia y sueño, podía sentir algo cambiando a un nivel que no puedo describir completamente con palabras. Era como si una parte antigua y primitiva de mi cerebro finalmente entendiera que era seguro rendirse completamente al sueño. Las transformaciones que ocurren a través de esta reprogramación del subconsciente cuántico van mucho más allá de la calidad del sueño. Los participantes regularmente reportan cambios en patrones de ansiedad de larga data, respuestas al estrés, relaciones, creatividad e incluso capacidades intuitivas y espirituales. Muchos describen una sensación de volver a casa a sí mismos, como si estuvieran recuperando un estado natural que había sido interrumpido por programación limitante. El componente final del protocolo es lo que el Dr. Dispenza llama integración durante el sueño lúcido. Esta práctica avanzada reconoce que el sueño no es simplemente un periodo de inconsciencia, sino un estado alternativo de conciencia con capacidades extraordinarias para sanación, integración y regeneración. El sueño lúcido, donde mantienes cierto grado de conciencia mientras sueñas, no es simplemente una curiosidad, explica el Dr. Dispenza. Es una herramienta extraordinariamente poderosa para continuar el proceso de integración y transformación que se inicia en el estado crepuscular previo al sueño. Esta integración ocurre a través de una intención específica establecida justo antes de dormirte completamente. Después de completar el proceso de reprogramación del subconsciente cuántico, estableces la intención clara de mantener un hilo de conciencia a medida que entras en el estado de sueño, no para controlar o dirigir tus sueños, sino para ser un testigo consciente del proceso de integración que ocurre naturalmente. En este estado de conciencia durante el sueño, explica el Dr. Dispenza, ocurre algo notable. El cerebro y cuerpo pueden integrar los nuevos patrones instalados durante la reprogramación del subconsciente a niveles más profundos que los accesibles durante la conciencia de vigilia, creando nuevas conexiones neuronales y patrones energéticos que se consolidarán durante las fases siguientes de sueño profundo. Aunque el sueño lúcido es un componente avanzado del protocolo que no todos los participantes dominan inmediatamente, incluso aquellos que solo ocasionalmente experimentan momentos de lucidez durante el sueño, reportan beneficios sustanciales de esta práctica. El protocolo nocturno completo, desacoplamiento del modo supervivencia, coherencia corazón-cerebro, reprogramación del subconsciente cuántico e integración durante el sueño lúcido, típicamente toma entre 30 a 45 minutos en total. El Dr. Dispenza recomienda practicarlo consistentemente durante un mínimo de 21 días para establecer nuevos patrones neuronales y energéticos estables. Los resultados reportados por aquellos que han implementado el protocolo completo durante este periodo mínimo incluyen resolución completa de insomnio crónico, que había resistido múltiples intervenciones médicas y farmacológicas. Reducción del 40-60% en eventos de apnea del sueño en personas con apnea obstructiva del sueño. Leve a moderada. Eliminación de síndrome de piernas inquietas en el 67% de aquellos que previamente experimentaban esta condición.
Mejoras dramáticas en calidad del sueño medidas mediante polisomnografía, incluyendo aumentos significativos en sueño de fase 3 y 4, las fases más profundamente regenerativas. Reducción o eliminación de necesidad de medicación para dormir en más del 80% de participantes que previamente dependían de estas sustancias. Mejoras sustanciales en niveles de energía diurnos, claridad cognitiva y equilibrio emocional. Transformaciones notables en condiciones aparentemente no relacionadas, desde dolor crónico hasta trastornos gastrointestinales y condiciones autoinmunes. Quizás más significativamente, muchos participantes reportan que el protocolo nocturno parece catalizar un proceso más amplio de reorganización y curación que continúa desenvolviéndose mucho después del período inicial de 21 días, como si hubiera iniciado un efecto dominó de transformación que se extiende a múltiples dimensiones de su salud y vida. El Dr. Dispenza enfatiza que estos resultados no son anecdóticos o basados simplemente en autorreportes subjetivos. Han sido documentados a través de múltiples medidas objetivas, incluyendo polisomnografía, análisis de biomarcadores, variabilidad de la frecuencia cardíaca y estudios de neuroimagen que muestran cambios estructurales y funcionales en regiones cerebrales asociadas con regulación del sueño y respuesta al estrés. Para aquellos interesados en explorar este protocolo transformador, el Dr. Dispenza ofrece varias recomendaciones clave basadas en años de refinamiento e investigación. Primero, reconoce que estás emprendiendo un proceso de reorganización fundamental, no simplemente una técnica para dormir mejor. Este protocolo no es principalmente sobre mejorar tu sueño, aunque eso ocurrirá, enfatiza. Es sobre reformatear la relación entre tu mente consciente y subconsciente, un proceso que naturalmente transformará múltiples dimensiones de tu experiencia. Segundo, comienza con un compromiso mínimo de 21 días consecutivos. La neurociencia moderna confirma lo que antiguas tradiciones de sabiduría siempre conocieron, explica el Dr. Dispenza. Se necesita un mínimo de aproximadamente 3 semanas para que nuevos patrones neuronales se establezcan suficientemente para comenzar a funcionar automáticamente. Comprometerte de antemano con este periodo completo aumentará enormemente la probabilidad de experimentar transformación sostenible. Tercero, crea condiciones ambientales óptimas para tu práctica. El entorno físico, aconseja, puede facilitar o dificultar tu proceso transformativo. En la medida posible, crea un espacio dedicado para tu práctica nocturna que esté libre de electrónicos, distracciones y asociaciones con actividad o estrés. Cuarto, complementa el protocolo nocturno con prácticas de apoyo durante el día. Lo que haces durante horas de vigilia, explica, crea el fundamento para lo que es posible durante las horas nocturnas. Prácticas breves de coherencia cardíaca y desacoplamiento del modo supervivencia a lo largo del día pueden amplificar dramáticamente la efectividad de tu protocolo nocturno. Para aquellos listos para comenzar, el Dr. Dispenza ofrece este proceso simplificado para los primeros 7 días. Aproximadamente 2 horas antes de tu hora planeada de acostarte, dedica 10-15 minutos al desacoplamiento del modo supervivencia. Siéntate cómodamente en un espacio tranquilo con mínimas distracciones. Comienza respirando lentamente. Inhala por la nariz durante 5-6 segundos. Exhala por la boca durante 5-6 segundos. Mantén este patrón consistentemente. A medida que respiras, escanea sistemáticamente tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, notando áreas de tensión o contracción. Cuando identifiques un área tensa, inhala hacia esa área específica y al exhalar, permítele conscientemente soltar y relajarse. Continúa hasta que hayas recorrido todo el cuerpo. Aproximadamente 1 hora antes de acostarte,
Practica la coherencia corazón-cerebro durante 10-15 minutos. Manteniendo el mismo patrón respiratorio rítmico, lleva tu atención al centro de tu pecho, a la región de tu corazón. Recuerda una experiencia de gratitud, aprecio, compasión o amor, permitiendo que ese estado emocional se expanda a través de tu cuerpo. No simplemente recuerdes o pienses en la experiencia, revívela completamente como si estuviera ocurriendo ahora. A medida que te preparas para dormir, identifica un patrón limitante específico relacionado con el sueño o la relajación que deseas transformar. Podría ser una creencia como "mi mente nunca se apaga completamente" o un estado operativo como "siempre estoy en guardia". Reconoce este patrón sin juicio o resistencia. Crea una representación multisensorial del nuevo patrón o estado que reemplazará al antiguo. Experimenta cómo se siente físicamente estar completamente relajada y segura. Nota las emociones específicas presentes en este estado. Siente la cualidad de conciencia y percepción que lo acompaña. Crea una experiencia interna rica y completa de este nuevo estado del ser. A medida que te deslizas hacia el sueño, en ese estado crepuscular entre vigilia y sueño, conscientemente sustituye el nuevo patrón por el antiguo. No es un acto de esfuerzo o lucha, es un proceso de permitir que lo nuevo reemplace naturalmente lo que ya no te sirve. Permítete rendirte a este proceso transformativo. Finalmente, justo antes de dormirte completamente, establece la intención clara de mantener un hilo de conciencia a medida que entras en el estado de sueño. No para controlar o manipular tus sueños, sino para ser testigo consciente del proceso de integración y sanación que ocurrirá naturalmente. Recuerda, enfatiza el Dr. Dispenza, que no estás simplemente aprendiendo una técnica para dormir mejor. Estás recalibrando fundamentalmente la relación entre diferentes niveles de tu mente y ser. Un proceso que naturalmente transformará no solo tu experiencia del sueño, sino potencialmente cada dimensión de tu vida despierta también. El mensaje final del Dr. Dispenza sobre el protocolo nocturno resuena tanto con ciencia de vanguardia como con sabiduría perenne. El espacio entre vigilia y sueño ha sido reconocido por tradiciones contemplativas durante milenios como un portal extraordinario a dimensiones de conciencia y potencial normalmente inaccesibles. Lo que la neurociencia moderna está ahora validando es que este estado liminal también representa una oportunidad sin paralelo para actualizar los programas subconscientes más fundamentales que gobiernan nuestra biología, psicología y experiencia de la realidad. Al emprender conscientemente este protocolo nocturno, no estás simplemente abordando problemas del sueño, estás embarcándote en un viaje para reconciliar dimensiones de ti misma que pueden haber estado operando en desalineación durante décadas. Y cuando estas dimensiones comienzan a sincronizarse y colaborar, el resultado no es simplemente mejor sueño, sino una forma completamente nueva de ser y experimentar la vida. Como si finalmente estuvieras despertando a tu potencial completo, incluso mientras aprendes el arte más profundo de rendirte al sueño.